ya sobre rabia canina, Sí. pero por supuesto es un tema que siempre está presente, ¿no? Es decir, a pesar de que ya no se han registrado muchos casos de mordeduras ni de rabia canina en nuestro país, pues esto también gracias a la vacunación que se ha Claro. realizado hace un mes aproximadamente a nivel nacional por parte del CEDES, Ministerio de Salud, también en todo nuestro país y también por la responsabilidad que estamos adquiriendo absolutamente todos, ¿no? Con relación a nuestras mascotas en casa para poder realizar también todo el esquema de vacunación que también tienen ellos, que también tienen nuestras mascotas y que por supuesto eso nos ayuda a poder evitar rabia canina. Pero vamos a conocer también algunos otros detalles. Doctor, rabia. ¿Qué significa rabia? ¿Qué es lo que implica rabia? Bueno, la enfermedad de rabia, para recalcar, es una enfermedad viral. Esta se transmite por la mordedura de un animal infectado o por la saliva de un animal infectado a nuestras mucosas o heridas abiertas. Esta enfermedad está presente en todos los mamíferos de sangre caliente, es decir, en gran parte de los mamíferos terrestres. Por ende, afecta al humano, porque somos mamíferos. Esta enfermedad, de preferencia, está en gran parte de los mamíferos, como dijimos, pero los más que tienen contacto con nosotros son los perros y gatos. Por ende, son los que más frecuentemente adquieren esta enfermedad. Ahora, evidentemente, en zonas selváticas o dependiendo la zona geográfica, existen otros tipos de animales que pueden tenerla. Por ejemplo, en zonas tropicales tenemos los murciélagos o vampiros, en este caso sería el término correcto. También existen algunos roedores también que existen en zonas alejadas que pueden transmitir la enfermedad. Esta enfermedad es endémica en gran parte del mundo. Más o menos se calcula que mueren unas 55.000 a 50.000 personas al año en el mundo. En relación a Bolivia, se ha tenido una situación crítica en años anteriores, pero se iniciaron campañas de vacunación y también campañas de concientización. Y esto hizo que redujera. Antes habían 8 casos de rabia humana que se detectaron el año pasado y ahora actualmente se han detectado 4. Incluso esos 4 que son de este año son de la anterior gestión. Quiere decir entonces que las medidas que se están tomando son buenas, pero hay que seguir siempre informando a la población y siempre teniendo las acciones con nuestras mascotas sobre todo y con los animales que están en la calle, que la mejor manera es la adopción y la esterilización con su consiguiente inmunización con la vacuna. Estos mamíferos, doctor, ¿cómo adquirieron o cómo adquieren la rabia? Bueno, existen distintos tipos de ciclos de la enfermedad de rabia. Existe, por ejemplo, el ciclo selvático, en el cual un animal ya infectado ataca a otro. Por ejemplo, un perro salvaje ataca, por ejemplo, a otro perro salvaje. Y este perro va mordiendo a otros y el ciclo se repite. El humano, cuando entra a este ciclo, es accidental y puede contagiarse si es que el animal lo ataca o tiene contacto con la saliva. Luego existen otros ciclos que son el urbano, donde a veces estos animales tienen ya contacto con animales, sobre todo de la calle. Entonces a estos les pasa y estos pueden atacar a animales que tenemos como domésticos, gatos o perros, y estos nos pueden atacar en un cierto tiempo. Y luego existen los llamados rurales, es cuando estos animales atacan a ganados, por ejemplo, ganado equino, bovino, y esto ya afecta a la población. Por ejemplo, perros salvajes que están enfermos atacan al ganado y estos adquieren, porque son mamíferos, la enfermedad y pueden fallecer. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, o signos de que tanto una persona como alguna mascota podría estar padeciendo de rabia? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, en el caso del humano tenemos 3 etapas. Primero, vamos a suponer que muerde a una persona en el brazo. Bueno, una vez que muerde, el virus se instala inmediatamente en los nervios que están alrededor de nuestros músculos y va viajando lentamente hasta llegar al encéfalo, es decir, a nuestro cerebro y la médula. Y cuando llega ahí, empiezan los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Primero llaman una etapa que llaman prodrómica, es decir, que la persona primero tiene adormecimiento en el lugar donde fue mordido, luego tiene malestar general y una fiebre que no se resuelve con antipiréticos. Pasa el tiempo y luego entra una fase de excitación. ¿Qué significa? Que ya el virus está en el cerebro, entonces empieza a destruir distintas terminaciones. La persona empieza a tener salivación constante, contracciones de los músculos y de ahí vienen los síntomas que siempre hemos escuchado en la televisión o en la prensa o en el internet. Primero, los músculos están tan sensibles que primero hay dolor al contacto con el viento, aerofobia. Luego hay dificultad con respecto al agua porque los músculos se contraen, hidrofobia. Los músculos oculares tienen miedo o hay una reacción de los músculos hacia la luz, fotofobia. Pasa ese tiempo y si la persona no, obviamente entra a la última etapa, que es la etapa de coma, es decir, la persona entra en coma y fallece.
Todas estas 3 etapas más o menos son unos 3 a 5 días más o menos dura cada etapa hasta la muerte. Ahora, cuando ya empiezan los síntomas, el pronóstico en una persona es malo, es pésimo, va a fallecer. Esta enfermedad tiene una mortalidad casi llegando al 100% una vez que empiezan los síntomas. Es por eso que hay que hacer el tratamiento lo antes posible. En el caso de los animalitos tienen 2 etapas, ¿no? Primero tiene una fase igual prodrómica, en la cual el animalito tiende a alejarse del grupo de humano o de otros animales, pierde el apetito, se pone irritable. Irritable quiere decir que constantemente ladra o grita por el dolor que produce y se lame la herida. Si pasa el tiempo, entra en la fase ya de furiosa que llamamos, es decir, el animal se pone muy agresivo, empieza a atacar y luego fallece en un periodo de 3 a 2 días más o menos. Ahora hay otros animalitos que entran en una etapa que se llama muda, es decir, que en vez de ponerse agresivos, entran en un estado de falta de apetito, tienen salivación constante y a veces se hace confundir que como si fuera moquillo, la persona toca y si tiene heridas o algo puede contagiarse con la enfermedad. Entonces, esas son las etapas tanto en humanos como en animales. Ahora, el tiempo de incubación de la rabia, suponiendo que una persona lo ataca, es de aproximadamente de unos 15 a 50 días, un promedio de un mes se da, si es que el animalito tuvo rabia y atacó a una persona. Perfecto, doctor. ¿Cuáles son los protocolos a seguir? Tanto para una persona, por ejemplo, que ha sido atacada por un cane que tiene rabia, como para una persona que tal vez ha sido detectada con rabia en alguno de estos estadios. Es decir, ¿tiene solución? Bueno, cuando empiezan los síntomas en una persona, a pesar de que se inicia el tratamiento, el pronóstico es malo. Entonces, lo que se tiene que hacer es que toda persona que sufrió una mordedura por un animal, de preferencia desconocido o que no tenga la última vacuna, tiene que realizarse la inmunización con la vacuna, ¿no? Y ese es el tratamiento. En realidad, la vacuna se considera como un tratamiento para esto. Que no es solo una, ¿no, doctor? No, el tratamiento varía y dependiendo del tipo de la vacuna. Hay 2 tipos de vacuna, la de cultivo celular y otra que llamamos de CRL o cerebro de ratón lactante. La que más hay es la CRL, por su accesibilidad. Esta tiene 2 esquemas que llamamos, un esquema reducido y un esquema ampliado, o clásico, como llamamos. El esquema reducido son 7 dosis seguidas más 3 refuerzos. Y el esquema clásico son 14 dosis seguidas más 2 refuerzos. O sea, la persona tiene que ir todos los días a colocar el inyectable. Si abandonara, entonces se considera abandono y tiene que volver a repetir el tratamiento. ¿Y qué pasa con esa persona que tal vez se realizó la mitad de este esquema, pues se descuida, se olvida, cree que ya está fuera de peligro, y no tiene tal vez la posibilidad de más adelante volver a iniciar con este esquema? Tiene que volver al mismo centro y le van a volver a iniciar el esquema. Recordemos que el esquema CRL o el esquema clásico es gratuito. Y existen centros de salud específicos que realizan este esquema, por ejemplo, la asistencia pública u hospitales que ya están determinados en la Ciudad del Alto, donde colocan esto de manera gratuita con una ficha que se va llenando, o ahí mismo se llena identificando que la persona ha sido mordida, ¿no? Como médico, ¿qué nos recomienda? Por ejemplo, si una persona ha sido mordida por un can en la calle, que no es callejero ni vagabundo, porque recordemos también que el director del CEDES nos anunciaba que pues están divididos a los perritos que vemos en la calle en 2 digamos, aspectos, como callejero, los que tienen casa pero los sacan a la calle, y los vagabundos, los que no tienen familia, nunca han tenido una casa o un hogar. Pero ¿qué pasa si somos mordidos por un can que sí tiene familia, que tiene collar, tiene seguramente las vacunas, pero es grande, nos atemoriza, y pues, ¿qué es lo que deberíamos de hacer en esos casos? Puede que el dueño nos diga que tiene las vacunas, que nos muestre la libreta, pero el temor seguramente existe y va a permanecer. Bueno, lo que hay que hacer lo primero cuando un animal nos ataca, un perrito, un gatito, y en ese momento no vamos a saber si tiene dueño o no. Lo primero es tomar calma, porque generalmente lo que se hace en muchos lugares, no solamente aquí, es matar al animal. Eso no nos va a servir de nada, porque lo que hay que hacer es investigar. Y además quien define la muerte de un animal son las autoridades, no la persona. Incluso ahora se considera un delito, matar sin un motivo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Lo primero, una vez que muerde el animal, es lavar la herida con agua jabonosa. ¿Qué es agua jabonosa? Es más o menos de un jabón, la 1/4 parte, diluirlo en agua y con un cepillo que esté limpio o estéril,
hacer lavados en la herida suavemente. En caso de que sea en zonas delicadas como la palma de la mano o la cara, hacer lavados con el cepillo suavemente o buscar un cepillo suave. Una vez que se hace eso, tiene que acudir a un centro de salud. En el centro de salud se va a acudir y se hará un protocolo de acuerdo a ciertas preguntas, por ejemplo, cuándo la ha mordido, dónde la ha mordido, si el animal lo conoce o no, y de acuerdo a eso se inicia el esquema de tratamiento. Hasta eso ya puede traérselas, se puede ya solicitar, digamos, dónde está el animalito, el carnet de vacuna. Y en caso de eso, a pesar de que esté recibiendo el esquema, se puede cortar y la persona queda tranquila. Y en caso de que no, o el carnet sea muy antiguo, ya está recibiendo el tratamiento, entonces ya hay una seguridad tanto para la persona como para el dueño, si es que lo hubiere del animalito. ¿Eso quiere decir que el tratamiento debería ser inmediato? Sí, lo antes posible. El máximo que se espera según norma, antes de que el virus, suponiendo que el animalito tuvo rabia o tiene rabia, es hasta 7 días. O sea, la persona tiene que ir lo antes posible. Cuando ya va más allá de los 7 días, digamos, me atacó un perrito y yo voy, por ejemplo, de aquí 2 semanas y lamentablemente el perrito tenía rabia, el pronóstico para mí, ya sea por el tratamiento y el antecedente, es malo, ¿no? Bien, esa recomendación es importante, amigos y amigas. Si hay alguna pregunta, háganla en este momento, llámenos con confianza al 214-8401, escríbanos también al 720-63589. Damos lectura a algunas de las preguntas que nos están llegando. Gracias por escribirnos, por animarse a participar y por supuesto también a informarnos con relación a este tema que de verdad no solo es interesante, sino es necesario conocer. Damos lectura. Buenos días, felicidades por el programa. Yo quisiera saber qué es lo que puedo hacer y debo hacer si es que tengo animales domésticos en casa. Nos dice, tengo 4, 2 de ellos son adoptados, están ahora con su esquema de vacunación, pero quiero saber cómo prevenir la rabia en ellos y más adelante, por supuesto, nos dice, tener problemas con mis vecinos. Gracias por su consulta. Bueno, en primer lugar, cuando uno tiene un animalito, tiene que hacer lo primero, es la esterilización y cumplir con los esquemas vacunatorios de acuerdo al veterinario donde lo lleve la señora o el señor. Lo segundo es que para prevenir la rabia se recomienda ya en animalitos que ya son mayores o ya tienen más de un año, el control de la vacuna antirrábica es una vez al año mínimo. Y el carnet que tiene validez es el carnet que dan las autoridades, como también centros veterinarios que están avalados, ¿no? Entonces esa es la mejor manera. Y una recomendación muy importante es que sea donde vacuna el animalito, sea en un veterinario avalado, acreditado, o por medio del CEDES o por autoridades, es que el animalito tiene que estar al menos 21 días encerrado, porque la vacuna recién va a hacer efecto en 21 días. Uno piensa que es poner la vacuna y el perrito puede a los 10 minutos ir a corretear con los otros perritos, pero eso es malo, porque la vacuna todavía no está haciendo efecto, recién va a hacerlo en 21 días. A veces eso sucede en muchas poblaciones que vacunan y dicen se vacuna pero sigue habiendo rabia. Lo que pasa es que tienen que dejarlos 21 días en su casita para que haga efecto la vacuna y luego ya hay la garantía de eso, de que no le va a poder pasar un animal con rabia a uno que ya está vacunado. Le damos lectura a las preguntas que tenemos. Buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que mi animal de compañía me puede contagiar de rabia y cómo evitarlo en todo caso. Nos dice gracias por su consulta. Bien, en el caso de su animalito, lo primero, siempre vacunarlo una vez al año, porque si no, hay un riesgo, porque si su animalito sale a pasear o está con otros, hay el riesgo que ellos le puedan pasar la rabia, por el mismo mecanismo que hemos explicado, por mordedura o por la saliva. La segunda es que a su animalito le haga la esterilización, una esterilización siempre consciente, porque así evita que el animalito tenga comportamientos inadecuados y contactos con otros. Y la tercera, siempre seguir el esquema de vacunación aparte de los esquemas que está establecido por el veterinario de base que tenga usted. Son los 3 pilares para que el animalito nunca le pase la rabia. Perfecto, y es entonces la recomendación para nuestra querida amiga. Siguiente consulta, buen día, felicidades por el programa que nos ayuda a conocer diferentes temas de salud. Nos dice, quiero saber si es que se puede prevenir la rabia y cómo, por favor. Gracias por su consulta. Bueno, la prevención siempre se basa en 3 pilares. Lo primero, la información. Lo segundo es la vacunación de los animalitos. Siempre tener la concientización de vacunarlos. Lo tercero es la esterilización de los animalitos para evitar el crecimiento poblacional. Y la otra, siempre tener el documento de carnet a la mano en caso de que suceda algún evento adverso que el animalito ataque. Porque a veces lo puede hacer ya sea porque alguien lo lastimó o porque está cerca de una vecindad o un terreno en el cual no es perteneciente a la persona que entró sin querer o por alguna otra situación.
Siempre recordar que a veces hay estudios, está comprobado que la eliminación o matar animales no ha reducido la rabia. Estudios de la India han demostrado de que la eliminación de animales no ha reducido la rabia, es más, la ha incrementado, porque no se está haciendo concientización con las personas, que ese es el pilar fundamental para reducirla. Siguiente pregunta. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera, por favor, una vez más, reitere, nos dice, el tratamiento después de una agresión de un animal de riesgo. Gracias por su consulta. Perfecto. En caso de un animal de riesgo, vamos a suponer que atacó un animal desconocido a la persona. Lo primero que tiene que hacer es el lavado de herida con agua jabonosa. Hace el lavado suavemente. En caso de que sea en región facial o delicada, lo puede hacer con un cepillo suavemente. No hacer la norma dice un cepillo con cerdas gruesas, eso en caso de que sea un brazo, una pierna, pero en caso de la cara o un dedo se hace suavemente. Inmediatamente, por unos 15 minutos aproximadamente, a más o menos 30. De ahí tiene que ir al centro de salud. En el centro de salud se va a hacer la clasificación y el tratamiento. El tratamiento es con un esquema clásico o reducido. Además, en caso de que el animal sea un animal desconocido o se haya comprobado que ha tenido rabia, la persona va a recibir aparte la inmunoglobulina, que es un tratamiento cuyo objetivo es evitar la replicación del virus hasta comprobar, o en caso de que no se encuentre el animal. Y también se le administrará vacuna antitetánica, porque recordemos que es una herida cortante. Entonces, el protocolo indica que en caso de animal desconocido también le van a administrar esa. Así que no hay que asustarse. Ese es el esquema que se realiza. Y recordar que el esquema, dependiendo de la zona, puede ser reducido o clásico. Una consulta que seguramente muchos tienen en casa, doctor, y que también es frecuente, pero muchas veces no nos animamos a hacerla al especialista. Este tipo de inyecciones que son parte del tratamiento, ¿son dolorosas? ¿Esto por qué? Porque escuchamos que hay algunas que son mucho más dolorosas que otras, ¿no? Cuando se trata de intravenoso, intramuscular, porque algunas son aceitosas. Y bueno, cosas que escuchamos en charlas de amigos e incluso de familia. Pues el temor seguramente muchas veces de ser vacunado después de una mordedura, más todavía si se trata de 14 vacunas aproximadamente o inyecciones. ¿O cómo podemos prepararnos también para poder sentir menos dolor? Bueno, la vacuna en realidad no es dolorosa porque recordemos que es solamente un ml que le va a administrar. Es poquito. Es poquísimo. ¿Ya? Entonces, y además se administra con una vacuna que se administra con jeringas como las de insulina, son pequeñísimas, entonces el dolor es ínfimo. Así que no hay que asustarse del dolor. ¿Es en el brazo? Es en el brazo, puede ser también la región abdominal, pero generalmente se hace en el brazo, ¿no? Para la comodidad de la persona. Y hay que recordar que esta vacuna, ¿no?, que se administra, también hay otro esquema que es del cultivo celular, que son 5 dosis solamente, pero esa tiene un costo, ¿no? También la persona puede adquirirlo de una farmacia con la orden del médico, son 5 dosis solamente. Pero igual se tiene que poner las 5 dosis, ¿no?, en los días determinados. Bien, última consulta. Buen día, felicidades por el programa. Yo quisiera saber qué es lo que hago con una cicatriz que me quedó después de la mordedura de un perrito de la calle, nos dice, hace aproximadamente 5 años. Tengo una cicatriz muy grande en la pierna derecha y quisiera saber qué es lo que puedo hacer. ¿Existe algún método para que desaparezcan? Por favor, nos dice, gracias por su consulta. Bueno, en el caso de una herida, una vez, lamentablemente las mordeduras de animales son bastante, hay que explicar que tienen bacterias. Por eso se hace el lavado con agua jabonosa. Y en caso de animal desconocido, incluso a veces necesita un tratamiento quirúrgico. En muchos hospitales la norma actual es todo paciente que reciba mordedura de animal, número 1, recibir su esquema de acuerdo a la valoración, número 2, la vacuna antitetánica y número 3, la valoración por cirujano plástico. ¿Por qué? Porque algunas personas desarrollan queloide o cicatrices que estéticamente o funcionalmente pueden alterarle. Más todavía si es en una región de la cara, el cuello o las manos. Entonces, la mejor recomendación es ir a un cirujano plástico para que le valore y haga el tratamiento correspondiente si compete. Perfecto, doctor. Ya para cerrar esta edición de Doctora Vieyala, algunas recomendaciones para nuestros amigos en casa y también dónde podemos encontrarlo. Bueno, las recomendaciones finales, cuando muera un animalito desconocido, lo primero es acudir a un médico lo antes posible. En caso de que sea un feriado, se puede esperar al día siguiente. No olvidar hacer el lavado inmediatamente. Puede ir al día siguiente a un centro de salud. Los centros de salud atienden 24/7 los 365 días. Lo segundo es siempre a nuestros animalitos vacunarlos una vez al año, ya sea con veterinario acreditado o por medio de las instituciones públicas. Luego, lo tercero, que es más importante, esterilizarlos. Y lo tercero, matar a un animalito no va a solucionar el problema de rabia. Es más, puede provocarnos dificultades para poder hacer el seguimiento.
¿Dónde podemos encontrarlo, doctor? Sabemos que por la especialidad también con la que usted cuenta, pues de manera privada es mucho más complicado, digamos, pero pues igual podemos pedir una ficha en alguno de los centros donde usted atiende. Bueno, pueden ubicarme en el Hospital Arcoíris, estamos en el horario de 2 de la tarde hasta las 4. En epidemiología lo buscan. En epidemiología. Perfecto, al doctor Marcel Otto entonces. Gracias, doctor, gracias por visitarnos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias, amigos, amigas, a ustedes también por vernos, por estar pendientes de Doctora Viayala, una opción más en cuanto a temas, por supuesto. Lo más importante, el fin de Doctora Viayala es poder educarnos, poder informarnos absolutamente todos y su participación, por supuesto, nos ayuda a ello. Mañana hablamos sobre masajes antiestrés, masajes que puedan ayudarnos a relajarnos también, eso, por supuesto, también en salud. Podemos mimarnos un poquito y al mismo tiempo poder relajar nuestros músculos o esas tensiones que tenemos a veces. Así que los estaremos esperando 11 en punto de la mañana y el programa de hoy lo vamos a tener en redes. Búsquenos como Doctora Viayala o Karen Ramírez Sánchez, periodista. Póngale me gusta. Nos vemos. Hasta mañana. Abya Yala es tierra de eterna juventud, tierra